Me complace informaros de que sigo vivo y en libertad, al menos por el momento. Para aquellos que no hayan escuchado mi relato inicial, les sugiero que se pongan al día antes de seguir. Para recapitular, soy un informante en un proyecto gubernamental de alto secreto, financiado por el Departamento de Defensa y multimillonarios. ¿Cuál es nuestro objetivo? Abrir portales transdimensionales y visitar universos paralelos. El gobierno estadounidense intenta mantener en secreto este proyecto altamente clasificado. Sin embargo, corro un gran riesgo al revelar los detalles de estas misiones secretas, pero creo que la gente debe saber la verdad de lo que están haciendo, y los enormes peligros a los que nos exponen. Mi primera misión, la visita a Tierra 217, es un buen ejemplo. Nazis y hombres lobo, qué locura, ¿verdad? No lo habría creído posible si no hubiera visto a los monstruos con mis propios ojos. Nunca olvidaré la mirada depredadora de ese cabrón de Steiner, el cazador asesino ario que acabó con la mitad de nuestro equipo. Y vio el portal, sabe que cruzamos desde una versión alternativa de la Tierra. Dado su nivel tecnológico, no veo ninguna razón por la que esos malditos nazis no puedan construir su propio TDP, y este miedo no me deja dormir por las noches. Sobreviví a la Tierra 217 por los pelos, pero ese no fue el final de mi carrera de exploración transdimensional, ni mucho menos. Pero, antes de continuar con mi historia de desdicha, creo que merece la pena informarles de mi situación actual. Cuando escribí mi relato de la chapuza de la visita a Tierra 217, estaba oficialmente suspendido de mi puesto, a la espera de un examen psicológico. Para ser justos, no me encontraba en el mejor estado de ánimo y no pensaba con claridad cuando publiqué mi relato. No me malinterpreten, no me arrepiento de haber contado mi historia al mundo, pero quería preservar mi anonimato y no lo hice. Sin revelar mi nombre ni mi cargo exacto en el proyecto, dije demasiadas cosas, así que mis empleadores no habrían tenido muchas dificultades para identificarme. Sabía que la había cagado en cuanto publiqué mi relato. Ahora, estoy oficialmente a la fuga. No puedo revelar mi ubicación actual. Lo único que puedo decir es que ya no estoy en Estados Unidos y que no permanezco mucho tiempo en el mismo sitio. Sin duda, la CIA me está buscando, y esa gente tiene ojos en todas partes. Y si los estadounidenses no me atrapan, probablemente lo hagan los rusos o los chinos. Varios gobiernos de otros países se están apresurando a crear sus propios TDP, y sin lugar a dudas, quieren tener acceso a la información que tengo en mi cabeza. En pocas palabras, mi tiempo está a punto de acabar, pero quiero permanecer libre el tiempo suficiente para terminar mi historia. Cuando miro atrás, me doy cuenta de que debería haber huido a toda prisa tras la desastrosa y sangrienta misión a Tierra 217. Hay algunas razones por las que no lo hice, que intentaré explicar lo mejor que pueda. Como era de esperar, a nuestros jefes y benefactores no les hizo ninguna gracia la cagada del mundo nazi, como se conoció dentro del proyecto. Lo que siguió fue una suspensión temporal de todas las misiones, mientras se llevaba a cabo una investigación exhaustiva. Pasé muchas horas en salas de reuniones, siendo interrogado por oficiales militares y funcionarios gubernamentales, mientras multimillonarios me observaban a través de espejos bidireccionales. Todos los miembros supervivientes del equipo fueron sometidos al mismo interrogatorio, obligados a relatar una y otra vez los horribles sucesos de la Tierra 217. Al final quedó claro que querían un chivo expiatorio para el sangriento fracaso de nuestra misión, y lo encontraron. Nuestro difunto comandante, Custer, nombre ficticio, asumió la culpa de las muertes de la Tierra 217. Al fin y al cabo, él había ordenado la desastrosa misión de reconocimiento en el pueblo fantasma aparentemente abandonado. Tal vez cumpliera órdenes superiores, pero Custer no estaba allí para defenderse, así que se convirtió en el chivo expiatorio ideal. Nuestros benefactores querían que las misiones del TDP continuaran. Habían invertido demasiado tiempo y dinero para cerrarlas. Por lo tanto, se realizaron algunos cambios en la estructura de mando y nuestros protocolos operativos, y al cabo de un par de semanas nos dieron el visto bueno para volver a empezar, como siempre. Hubo algunos cambios de personal tras la catástrofe del 217. Uno de los supervivientes, un técnico llamado Juan, había dimitido poco después de nuestro regreso. Había visto a su mejor amigo despedazado por las balas de una ametralladora, y eso fue suficiente para él.
varios otros también abandonaron el proyecto, aunque nunca habían puesto un pie en la Tierra 217. Las historias de lo que pasó en el mundo nazi los asustaron mucho. Por supuesto que yo también me planteé dejarlo. Los horrores que presencié allí casi me destrozan. Como habrán adivinado, no soy militar y nunca había presenciado un combate o un derramamiento de sangre. Había recibido entrenamiento, por supuesto, pero nada podía prepararte para ver a un hombre lobo genéticamente modificado, haciendo pedazos a seres humanos. Entonces, ¿por qué me quedé? Bueno, en parte por terquedad y por la determinación de no dejarme vencer, pero sobre todo por lealtad a las dos mujeres fuertes de mi vida. La primera fue Cass. Fue la que me salvó la vida en múltiples ocasiones, sacándome literalmente de una muerte casi segura y arrastrándome a casa. Cass fue casi la única persona que salió bien parada de la debacle del 217, y los que mandan le dieron un merecido ascenso, convirtiéndola en jefa de equipo para futuras misiones. Creo que Cass es una de las personas más fuertes que he conocido y la respetaba mucho. Si ella dirigía misiones, yo quería estar a su lado. Tal vez tendría la oportunidad de pagarle la deuda. La otra mujer de mi vida era Ellen, la geóloga de la misión 217 que solo había desempeñado un pequeño papel en la operación fallida. Siempre hubo química entre Ellen y yo. Habíamos estado muy unidos durante el entrenamiento y habíamos estado a punto de liarnos varias veces. Nos habíamos resistido a tener relaciones románticas debido a la prohibición estricta, pudiendo ser expulsados del proyecto al infringir dicha norma. Pero todo cambió después del 217. Ellen me encontró una noche en la cantina de nuestro barracón. Yo había bebido y estaba angustiado, luchando por superar el trauma de lo que había presenciado. Ellen tomó un vaso y me consoló. Las emociones estaban a flor de piel y acabamos juntos en la cama. Supongo que fue un error, pero no lo sentí como tal. Acordamos seguir viéndonos en secreto, ocultando nuestra relación a nuestros jefes. Hablamos de dejar el proyecto y empezar una nueva vida juntos. Pero en verdad, yo sabía que eso no era lo que Ellen quería. Ella no había visto todos los horrores de la Tierra 217, y aún conservaba un anhelo idealista de aventura. Quería descubrir nuevos mundos y consideraba su trabajo en el proyecto como la oportunidad de su vida. No había forma de que abandonara esto. El otro superviviente era el Doc, nuestro asistente médico que no había podido salvar la vida de Caster tras el ataque de los hombres lobo. Extrañamente, el Doc no se había visto afectado por los horrores de 217. Seguía actuando de forma extraña y no se relacionaba mucho con los demás miembros del equipo. Sin embargo, era evidente que el médico no tenía intención de abandonar el proyecto. Aunque parezca mentira, las primeras misiones realizadas tras la catástrofe del 217 transcurrieron sin problemas. Visitamos mundos alternativos no muy distintos del nuestro, tomamos nuestras muestras y llevamos a cabo nuestras investigaciones. Agachamos la cabeza y volvimos a casa sin pérdidas, informando de los resultados a nuestros superiores. Todo iba bien. Pero todos estos paseos empezaron a hacer que la gente se volviera complaciente. Y nuestros benefactores fueron implacables. Seguían encargando nuevas misiones en su búsqueda de un mundo ricitos de oro, una tierra alternativa sin explotar apta para la colonización. Habían invertido demasiado dinero en este proyecto como para no llevarlo hasta el final. Y nosotros les seguimos la corriente. Supongo que es como cualquier actividad peligrosa, ya sea nadar entre tiburones o tirarse por un acantilado. Puede que 9 de cada 10 veces te encuentres bien, pero a la 10ª acabas perdiendo un miembro o abriéndote la cabeza. Tuvimos suerte durante un tiempo, pero luego visitamos la Tierra 312 y todo se fue al infierno. Me gustaría decir que sentí el mismo pavor en los momentos previos a cruzar la 312, pero no fue así. Llevaba ya 6 misiones y las 5 anteriores habían transcurrido sin contratiempos. Cass dirigía el equipo y transmitía una tranquila confianza. Cass, Ellen, el doctor y yo, habíamos alcanzado un estatus legendario dentro del proyecto. Todos los nuevos miembros del equipo nos admiraban, sabiendo que habíamos sobrevivido al desastre de la 217. Nuestro equipo se había reforzado con 10 hombres y mujeres, la mitad de los cuales eran personal de seguridad.
También teníamos acceso a armas más pesadas, como misiles Stinger portátiles. Estaba seguro de que no caeríamos en la misma trampa que antes. El cruce fue rutinario. Recuerdo estar en la cola, con el equipo preparado, mientras el espectrómetro cobraba vida y la energía recorría los conductores. Siempre me aterraba cuando el búnker se iluminaba y se abría el portal, creando una entrada imposible a otra dimensión. Pero cuando miraba a Ellen a los ojos, veía su entusiasmo, la emoción que experimentaba ante la perspectiva de descubrir un mundo nuevo. Para eso vivía. Cass no estaba para grandes discursos. Su objetivo era asegurarse de que todo nuestro personal y equipo pasara dentro del estrecho margen de 2 minutos. Esta tarea se llevó a cabo con eficiencia militar, hombres y mujeres, empujando motos y contenedores de acero por raíles, mientras Cass gritaba alentadora. Respiré hondo antes de que me llegara el turno de cruzar, haciendo una breve pausa al experimentar un momento de vacilación, antes de armarme de valor para atravesar la fluida membrana. Siguió el habitual periodo de intenso pánico. Me faltaba el aire, mientras mi cerebro reaccionaba al hecho de que técnicamente no existía en ningún universo en ese momento. Pero, como siempre, este infernal estado de limbo solo duró unos brevísimos instantes, ya que segundos después mi cuerpo se desparramó por el otro lado y aterricé pesadamente en el suelo. Jadeé y luché por recomponerme. Por suerte, en esta ocasión no vomité. No hubiera quedado bien que vomitara delante de los nuevos reclutas. Ellen estaba a mi lado como siempre, ayudándome a ponerme en pie y recibiéndome con una tímida sonrisa. A Ellen no le afectó la experiencia tan gravemente como a mí, y siempre era un alivio ver su cara al otro lado. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja. Sí, estoy bien, respondí. Observé cómo el equipo de seguridad establecía un perímetro defensivo, y los técnicos activaban nuestros equipos, preparándose para comenzar sus análisis. Miré a través del paisaje y al sol naciente, veía colinas onduladas, árboles y arbustos, nada que pudiera considerar anormal. Pero, por supuesto, las apariencias engañan. Ellen me tocó suavemente el hombro y me susurró al oído. Bueno, cariño, será mejor que volvamos al trabajo. Asentí con la cabeza, miré con nostalgia a Ellen y me quedé mirando sus profundos ojos verdes durante un instante, antes de contenerme. Deseaba abrazarla y besarla allí mismo, pero sabía que no podía. Me sonrió, y se marchó hacia su trabajo. Yo hice lo mismo, preparándome para las próximas horas en las que me tocaría ver y analizar las emisiones interceptadas, y las grabaciones de los drones. Y lo que vi me enfermó hasta el alma. Nos volvimos a reunir esa tarde para compartir los resultados de nuestro análisis, sentados en medio de nuestro campamento base, mientras Cass escuchaba atentamente lo que teníamos que decir. Los informes de Ellen y de los demás resultaron sencillos. No había nada en la atmósfera ni en el suelo que pudiera ser motivo de preocupación, y en la superficie, la Tierra 312 no era muy diferente de nuestro mundo. Me senté y escuché en silencio, con el estómago revuelto mientras las horripilantes imágenes que había visto calaban en mi subconsciente. Cuando por fin me llegó el turno de hablar, apenas podía abrir mis temblorosos labios. Al final, Cass tuvo que incitarme. Bueno, ¿qué tienes para nosotros? A juzgar por tu cara, no son buenas noticias. Tenía razón, pensé, pero no lo dije. Las emisiones de televisión que interceptamos son perturbadoras. Todos los canales parecen centrarse en la pornografía extrema y la violencia. No es muy diferente a la de casa, bromeó Jackson, uno de los técnicos de nuestro equipo. Una mirada mordaz de Cass bastó para que se callara, y continué a regañadientes. Las imágenes que he visto superan con creces cualquier cosa que haya presenciado antes, y desde luego no tienen ningún mérito artístico que yo pueda ver. La violencia es gráfica, pero también de naturaleza ritual. ¿Qué? ¿Te refieres a sacrificios humanos?, soltó Cass. Exacto. Confirmé, con un nudo en la garganta. No soy un experto en cinematografía, pero tengo cierta experiencia en violencia. Basándome en lo que he visto, creo que esta gente está filmando y retransmitiendo agresiones y asesinatos reales. ¿Y quiénes son esas personas? Cass intervino. ¿Qué sabemos de la sociedad en este mundo? Me sostuvo la mirada mientras esperaba mi respuesta.
El resto del equipo también escuchaba atentamente. Ya no había bromas. De hecho, la tensión era casi insoportable y el miedo palpable. Sin duda, todos pensaban en el baño de sangre del 217 y temían que se repitiera. En realidad, no les había contado ni la mitad. Las viles imágenes que había visto, acciones brutales, sesiones de tortura, canibalismo. Era casi increíble. La sociedad de aquí es muy diferente a la nuestra. Continué, básicamente diciendo lo obvio. La población tiene una brújula moral retorcida. De hecho, es difícil ver algún sentido de moralidad o compasión. Tienen una especie de religión, pero parece estar impregnada de rituales oscuros y crueldad. Por lo que he visto, creo que la base de su sociedad es la violencia y el sadismo. Pero, a pesar de todo, la civilización de este mundo es tecnológicamente avanzada, y en mi opinión, extremadamente peligrosa. Se podría haber oído caer un alfiler en ese momento. Recorrí con la mirada los rostros de los miembros de mi equipo, y observé su expresión colectiva de conmoción y horror. Me fijé por un momento en Ellen y compartí su mirada. Sonrió en un intento de tranquilizarme, pero noté que le pasaba algo. Sin embargo, Cass no mostró ningún signo de emoción, ya que su dura mirada me atravesó. Habló para hacerse oír por encima de los murmullos de pánico de su equipo. ¿Qué hay de las imágenes del dron? ¿Qué captó?, preguntó. Rompí el contacto visual, negando con la cabeza. El área local está más poblada que en nuestro mundo, y la ciudad cercana parece ser una especie de centro neurálgico. Obviamente, esto no era bueno. El éxito de nuestra misión dependía de que nuestro equipo entrara y saliera sin llamar la atención, y obviamente esto era menos probable si había más gente alrededor. Pero esto no era ni la mitad. ¿Viste alguna amenaza potencial?, preguntó Cass con cuidado, devolviendo la conversación al tema. En realidad, no tenía palabras para responder a esta pregunta. En lugar de eso, abrí una nueva ventana en mi portátil, reproduciendo una grabación del vídeo tomado por el dron mientras sobrevolaba la ciudad cercana. Cass y el equipo se apiñaron alrededor, observando atentamente cómo se desarrollaba la escena. El dron sobrevoló lo que a primera vista parecía una pequeña ciudad típica de la América Central. A diferencia del pueblo fantasma abandonado que habíamos encontrado en la Tierra 217, esta versión era un asentamiento próspero, con calles bien cuidadas, tiendas bien surtidas y automóviles modernos, conducidos por gente aparentemente normal. El eje central de la ciudad era un gran edificio que parecía una especie de templo, con un campanario y adornado con símbolos desconocidos. Era inusual, pero nada preocupante, hasta que la cámara enfocó una escena de horror absoluto. Lo que vimos fueron 3 cuerpos humanos, todos desnudos, una mujer y 2 hombres. Los 3 habían sido empalados. Quiero decir literalmente empalados, con picas de acero clavadas desde hasta la boca. Sus rostros pálidos y sin vida, miraban al cielo, mientras sus cuerpos inertes colgaban como piezas de carne, descomponiéndose lentamente en el fresco aire otoñal. Era realmente horrible. Joder, juró alguien. Jesucristo, exclamó otro. Oí arcadas de fondo. Quizá no debería haberles mostrado esas horribles imágenes sin avisarles, pero no se me ocurrió otra forma de alertarles de la gravedad de nuestra situación. Las cosas podrían haber caído en la anarquía en ese momento, pero por suerte Cass tomó el control y restableció el orden. Escuchad, gente, no es momento de entrar en pánico. Ya hemos pasado por esta situación, y hemos aprendido de nuestros errores. No tengo intención de llevar a nuestro equipo hasta allí. Nos quedamos aquí, aseguramos el perímetro y nos quedamos quietos hasta que vuelvan a abrir el portal. Hizo una pausa para mirar su reloj. La extracción es en 18 horas. Si agachamos la cabeza, nadie se dará cuenta de que estamos aquí, y todos volveremos a casa sanos y salvos. Ahora, todos conocéis vuestro trabajo. Recordad vuestro entrenamiento y poneos a ello. Sus palabras de ánimo parecieron surtir efecto, ya que los miembros de mi equipo asintieron con la cabeza y se marcharon. Ojalá pudiera compartir su confianza. Claro que Cass era una buena líder y no la cagaría como Caster. Pero aún así, 18 horas era mucho tiempo para estar atrapado en un entorno hostil,
y tenía la terrible sensación de que la situación se estaba repitiendo. Las siguientes horas transcurrieron en paz relativa. Por la tarde cayó un chaparrón que nos dejó empapados y no contribuyó a mejorar nuestra moral. El ambiente era tenso, pero sin llegar al pánico. Todos teníamos trabajo que hacer, pero mentiría si dijera que no estaba pendiente del reloj todo el tiempo. Agradecí poder pasar un rato a solas con Ellen, mientras nos agachábamos juntos, ocultos tras una pila de contenedores de acero. Nos dimos un beso apasionado, y luego hablamos en voz baja para que no nos oyeran. «Sé que estás preocupado», dijo Ellen con simpatía, mientras me abrazaba con fuerza y me miraba profundamente a los ojos. «Pero todo va a ir bien. Esto no es el 217. Cass sabe lo que hace, y nos llevará a casa a salvo. No tendremos que volver a visitar este mundo infernal». «Supongo», respondí sin mucha confianza. «No puedo entender por qué la gente hace estas cosas. ¿Cómo pueden tratar a sus semejantes con tanta crueldad? Es enfermizo». La luz de los ojos de Ellen se desvaneció al romper mi mirada y sacudió la cabeza con disgusto. «Lo sé», respondió. «Es maldad, en estado puro, creo que no lo había entendido del todo hasta ahora. Ver esos cuerpos clavados en palos, expuestos como putos árboles de Navidad. Asqueroso es poco». Hizo una breve pausa, y cuando levantó la cabeza, vi que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Sabes, siempre pensé en estas misiones como aventuras. Adoraba la idea de descubrir y explorar nuevos mundos, y supongo que no me daba cuenta de los riesgos. Incluso cuando vi cómo mataban a ese pobre tipo en la 217, seguí sin entenderlo. No entendía de dónde venías». Escuché atentamente, preguntándome a dónde quería llegar. «El horror, los peligros, es demasiado». Ellen continuó: «Creo que esta misión debería ser la última. Quiero dejar el proyecto para que podamos estar juntos, para que podamos empezar una vida juntos». En ese momento sentí una euforia total. «¿Estás segura?». Solté sin poder creer lo que estaba oyendo. Hizo un gesto afirmativo con la cabeza y la estreché en un fuerte abrazo, mientras las lágrimas corrían por mis mejillas. «Gracias», susurré. «Sécate esas lágrimas, grandullón», respondió. «Tenemos que volver a nuestros puestos antes de que nos echen de menos». Asentí con la cabeza, antes de besarla con toda la pasión que pude reunir. Luego salimos de nuestro escondite, y volvimos a nuestro trabajo con una renovada sensación de esperanza. Pero por supuesto, yo era complaciente, porque aún estábamos muy lejos de casa y de ningún modo a salvo. La paz no tardó en romperse, ya que nuestro equipo técnico alertó a Cass de una situación. «Mirad esto», Jackson dijo con firmeza, mientras el resto del equipo se apiñaba alrededor de la pantalla de su portátil. Lo que vimos fueron imágenes en directo del dron, que estaba realizando un barrido de seguridad de los alrededores. Sobrevolaba una pequeña carretera que subía por la ladera, cerca de nuestro campamento base. Me horrorizó ver un pequeño convoy de todoterrenos circulando a toda velocidad por la estrecha carretera, cargados de hombres y mujeres armados, todos ellos portando lo que parecían rifles de caza. «Joder», Cass maldijo. Un momento después, un hombre armado que viajaba en la parte trasera del todoterreno de cabeza, vio nuestro dron. Rápidamente levantó su rifle y abrió fuego, alcanzando al dron y poniendo fin a la transmisión. Y todos nos quedamos allí, estupefactos, mirando la pantalla en blanco. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda al darme cuenta de que mi peor temor se había hecho realidad. Los malditos enfermos sabían que estábamos aquí y venían a por nosotros. Una vez más, el campamento podría haber caído en la locura, pero Cass tomó las riendas. «Muy bien, gente. Esto es malo, pero siempre supimos que era una posibilidad, y hemos planeado para este escenario. Dirigiré un equipo y alejaré a los hostiles de este lugar. Si es necesario, nos enfrentaremos y neutralizaremos al enemigo. El resto del equipo se quedará aquí y asegurará el campamento. Una vez que hayamos terminado, nos reuniremos aquí y completaremos la evacuación. ¿Está todo claro?». Todos asentimos, y respondimos afirmativamente. Era un plan arriesgado, pero no teníamos otra opción.
Cass se llevó consigo a 3 de sus hombres de seguridad, que descendieron por la ladera armados hasta los dientes. Dejó a un hombre para defender la base, un veterano militar llamado Carter. El resto éramos civiles con poca o ninguna experiencia en combate. Además de Ellen y yo, estábamos el Doc y nuestros 2 técnicos, un hombre de mediana edad llamado Jackson y una mujer más joven llamada Raquel. La luz se estaba desvaneciendo y el sol desaparecía lentamente en el horizonte. La llegada de la noche trajo un nuevo nivel de miedo a una situación ya de por sí tensa. El único que no se vio afectado fue el doctor, que parecía desconectado de la realidad mientras contemplaba el abismo. Nos asomamos con cautela al follaje que rodeaba nuestro campamento base, saltando a cada ráfaga de viento o rama que se quebraba. Por radio, Carter se mantenía en contacto con casi su equipo, que se acercaban al convoy armado. La perspectiva de un tiroteo no hacía sino aumentar nuestra ansiedad. Lo único que me ayudaba a seguir adelante era Ellen, mientras permanecía a su lado y soñaba con el futuro que tendríamos juntos, si salíamos de este infierno. De repente, Carter abandonó su llamada por radio y centró su atención en el perímetro oscurecido. ¿Qué coño ha sido eso?, exclamó, arrodillándose y apuntando con su M4 hacia la línea de árboles. Yo no veía nada, pero era evidente que lo había hecho y que sus instintos militares estaban haciendo efecto. «Ponte detrás de mí», susurró, mientras preparaba su rifle para disparar. Pero no pudo hacerlo. Un segundo después, sonó un solo disparo y Carter cayó al suelo como un muñeco de trapo sin vida. Jadeé horrorizado al mirar el cadáver de nuestro guardián, y ver que la bala le había atravesado el ojo derecho, matándolo al parecer en el acto. «¡Jesucristo!», exclamé consternado. Ellen gritó al ver el cadáver, mientras Raquel y Jackson corrían al lado de Carter. Pero entonces sonaron otros 2 disparos, aunque esta vez con un sonido diferente, más un suave chasquido que el estridente ruido de un rifle. Vi a nuestros 2 técnicos caer en rápida sucesión, miré hacia sus cuerpos y vi lo que pensé que eran dardos tranquilizantes que sobresalían de sus pechos. «¡Mierda!», maldije, casi sucumbiendo al pánico ciego. En lugar de eso, agarré la mano de Ellen y le grité al oído: «Tenemos que salir de aquí». Pero ya era demasiado tarde. Se oyó otro suave estallido y un tercer dardo alcanzó a Ellen en la caja torácica. Soltó un grito de sorpresa al caer. Atrapé su cuerpo entre mis brazos, gritando su nombre mientras veía cómo se le ponían los ojos en blanco y un instante después perdía el conocimiento. Dejé suavemente a mi amante sobre la hierba, con la ira creciendo en mi interior mientras me levantaba, decidido a enfrentarme a nuestros atacantes sin importar el riesgo. Vi salir de entre los árboles a una figura vestida con pieles y una máscara hecha con el cráneo de un animal. Llevaba una especie de rifle que me apuntaba directamente. Supuse que era la pistola tranquilizante que había utilizado para disparar a los demás. Me enfrenté al cazador, con el corazón lleno de rabia y desafío. Puso el dedo en el gatillo y gritó con abierta burla. «¿Te rindes?», llegó la voz atronadora. «Vete a la mierda», le respondí. Se rió cruelmente antes de disparar un solo tiro. El dardo me alcanzó en el pecho, a solo 2 centímetros del corazón. Sentí una punzada de dolor mientras el aire era succionado de mis pulmones y toda la fuerza abandonaba mi cuerpo. Antes de darme cuenta, estaba cayendo, y mi cuerpo inerte se estrellaba contra el suelo. Un instante más tarde, cerré los ojos y me invadió la oscuridad. Me desperté entre gritos, mi cerebro me alertó del peligro, aunque mi cuerpo aún no se había recuperado de la conmoción. Luché contra el dolor, a la vez que me esforzaba por abrir los ojos. Tampoco podía moverme y pronto descubrí por qué, ya que me habían atado a una silla y asegurado mi cuello con un collar de cuero. Estaba completamente indefenso y a merced de mis captores. Abrí los ojos con dificultad, e intenté comprender lo que me rodeaba. Me tenían como rehén en el interior de un edificio que solo puedo describir como un cruce entre una iglesia y una cámara de tortura, con el hedor nauseabundo de un matadero y solo una tenue luz que emanaba de velas y linternas. Había filas de bancos por toda la sala, todos orientados hacia un altar adornado con lo que parecían símbolos satánicos y tapices con imágenes de extrema violencia y derramamiento de sangre. Pero esto no era lo peor, ni mucho menos.
Ellen estaba delante del altar, atada a lo que parecía una camilla médica. Le habían quitado la ropa y la habían vestido con una bata blanca que apenas cubría su carne desnuda. Presa del pánico, grité su nombre y luché contra mis ataduras, pero fue en vano. Es la peor sensación del mundo, ver a un ser querido en peligro y no poder ayudarle. Por suerte, Ellen seguía inconsciente en ese momento. Pude ver cómo le subía el pecho y supe que respiraba, pero por lo demás estaba completamente inconsciente. ¿Entonces de dónde venían los gritos? ¿Quién emitía los gritos de agonía que resonaban en mis oídos? Pronto obtuve la respuesta al levantar la vista por encima del altar. Lo que vi me asqueó y me aterrorizó. Se trataba de Jackson, nuestro primer técnico. Lo habían crucificado literalmente, clavándolo a una cruz con pinchos en las muñecas y los tobillos. Estaba claro que sufría un dolor inmenso, pues gritaba y pedía clemencia. Por favor, bájame de aquí. Me duele tanto. Por favor. Cuando eché un vistazo a la sala, vi 4 figuras montando guardia, todas vestidas de la misma manera que el cazador que me había capturado. Figuras adornadas con pieles de animales y máscaras hechas con cráneos, y rifles de caza colgados del hombro. Miraban desapasionadamente ignorando las súplicas de piedad de Jackson, mientras mantenían su macabra vigilia. Un momento después, una nueva figura entró en la sala, una mujer con el pelo rojo sangre y vestida con una túnica a juego. Se deslizó por el pasillo con la mayor confianza, y todos los cazadores reunidos se movieron para dejarle paso. Me miró como si no fuera nada, con sus ojos oscuros llenos de malicia. Esta mujer era hermosa, sin duda, pero me di cuenta de que era muy peligrosa. El ambiente se ensombreció cuando ella entró, y me fijé en las afiladas dagas que llevaba en un cinturón ceñido a su túnica roja. Carne fresca para nuestro sacrificio, dijo, mientras me miraba con total desprecio. Y pensar que me preocupaba que tuviéramos un día aburrido. De algún modo, conseguí abrir la boca y hablar con labios temblorosos. «No puedes hacer esto», exclamé. «Oh, no puedo», respondió la mujer en abierta burla, «¿y quién va a impedírmelo? Usted. No lo entendéis». Continué frenéticamente, «No somos de tu mundo. No somos parte de este. Me temo que saben muy bien quiénes sois y de dónde venís». Un recién llegado pronunció estas palabras, y para mi sorpresa, reconocí la voz. Giré la cabeza todo lo que me permitió el collarín, y me encontré cara a cara con el doctor, el médico de nuestro equipo, a quien había olvidado durante el caos de nuestra captura. Para mi asombro, el doc no estaba atado como el resto de nosotros. De hecho, caminaba libremente al lado de la sacerdotisa roja, actuando como su aliado y no como su prisionero. «¿Doctor? ¿Qué demonios está haciendo?», exclamé confundido. «Lo siento, viejo amigo», respondió con calma, «se lo he contado todo. Lo saben todos sobre el proyecto y la tecnología TDP, y me he comprometido a trabajar junto a ellos en el futuro». Sacudí la cabeza con incredulidad. Siempre había sabido que había algo raro con el doctor, pero nunca había imaginado que haría algo así. Una docena de preguntas se agolpaban en mi cabeza en ese momento, pero pregunté la más obvia, ¿por qué? El doctor asintió con la cabeza antes de contestar. Esta sociedad puede parecernos salvaje, pero ¿han considerado las posibilidades? Aquí tenemos a un pueblo que no se rige por la moral convencional. Imaginen el potencial de avance científico. Piense en lo que podemos descubrir sobre la mente y el cuerpo humanos, cuando llevamos a un hombre al límite de su resistencia física y psicológica. Es una oferta que no puedo rechazar. La rabia brotó de mi interior. La traición del doctor era imperdonable. «Maldito traidor», grité. «Vale», interrumpió la mujer de rojo. «Ya está bien de hablar. Que se calle». Hizo una seña a uno de los cazadores enmascarados, y este avanzó hacia mí, introduciéndome bruscamente una mordaza de bola en la boca y asegurándola con firmeza. Intenté protestar, pero la mordaza me apagaba la voz y no podía resistirme. «Saquen el siguiente tributo», ordenó la mujer. Un momento más tarde, 2 de los cazadores sacaron a rastras a Raquel, nuestra segunda técnica, y la llevaron a la fuerza hacia el altar.
Ella pataleó y gritó durante todo el trayecto, y de algún modo, se zafó de sus garras y propinó una fuerte patada en los testículos a uno de los cazadores. Intentó huir por el pasillo, pero la sacerdotisa roja reaccionó al instante, sacando un cuchillo de su cinturón y lanzándolo por los aires. El filo golpeó a Raquel entre los omóplatos y ella cayó al suelo, soltando un grito de dolor antes de dejar de moverse. «Maldita sea», gritó la mujer de rojo, mientras dirigía su ira hacia los dos cazadores enmascarados. «Si volvéis a cagarla, idiotas, os abriré en canal y dejaré que los gusanos se alimenten de vuestras entrañas». Los hombres bajaron la cabeza avergonzados y asustados. Claramente, sabían que no se trataba de una amenaza vana. «Ahora», continuó, «comencemos el ritual antes de que algo más salga mal». Solo pude contemplar horrorizado cómo sacaba otra daga de su cinturón y avanzaba hacia el altar. Se volvió y me miró directamente mientras pronunciaba sus escalofriantes palabras. «Gloria al Señor Oscuro», atronó amenazadoramente. «Ofrecemos estos tributos como muestra de nuestra lealtad. Que su miedo y dolor te traigan fuerzas renovadas». En ese momento, fue interrumpida por un nuevo griterío de Jackson, el pobre bastardo literalmente clavado en una cruz. «Por favor. Querido Dios, por favor. Ayúdame». «Cállate, gusano de mierda», gritó furiosa la sacerdotisa. Un segundo después, le apuñaló repetidamente en el pecho y el estómago, acabando brutalmente con su vida en un salvaje ataque. Para mi consternación, Ellen eligió ese momento para recobrar el conocimiento, permaneciendo mareada mientras abría los ojos y luchaba contra sus ataduras. «¿Dónde estoy?», gritó temerosa. «¿Qué está pasando?». Intenté llamarla desesperadamente, pero la mordaza amortiguó mis gritos. La mujer de rojo me vio forcejear frenéticamente contra mis ataduras y probablemente adivinó el motivo. «Así que», dijo, con una sonrisa retorcida en los labios, «esta preciosidad significa algo para ti. Es alguien especial para ti, eso está claro». Se me saltaron las lágrimas mientras negaba enérgicamente con la cabeza. «Bueno», continuó, con un brillo malvado en los ojos. «Voy a hacerte un favor. Le concederé a tu putita la misericordia de una muerte rápida». Observé impotente, con todo el cuerpo tembloroso, como aquella perra malvada se acercaba a mi amante, con el cuchillo en la mano. Ellen estaba lo suficientemente alerta como para reconocer el peligro. Podía ver el terror en sus ojos y oír el miedo en su voz. «¿Qué estás haciendo?», Ellen gritó. «No hagas esto. Aléjate de mí, joder». La sonrisa sádica de la mujer roja se ensanchó mientras alzaba su daga, sosteniéndola por encima de Ellen, que gritaba aterrorizada. Hice un último intento desesperado por escapar de mis ataduras, haciendo acopio de todas mis fuerzas. Conseguí romper los tornillos que sujetaban la silla al suelo, pero solo conseguí desplomarme en el suelo, con las muñecas aún atadas a los brazos de la silla. Emití un último grito ahogado mientras levantaba la vista a tiempo para ver cómo la daga se clavaba hacia abajo, atravesando profundamente el pecho de Ellen hasta llegar a su corazón. Cerré los ojos, experimentando un dolor indescriptible, y deseando que el suelo me tragara. «Levantadle», gritó la sacerdotisa. Un momento más tarde, dos de los cazadores enmascarados tiraban de mí. Abrí los ojos de mala gana y quedé desolado al ver el cuerpo sin vida de Ellen tendido en la camilla. La mujer de rojo limpió tranquilamente la sangre de su daga antes de avanzar hacia mí. «Le mostré clemencia», dijo mientras se acercaba con el cuchillo en la mano. «Pero tú no tendrás tanta suerte. Voy a arrancarte la piel trozo a trozo. Te mantendré con vida todo el tiempo que pueda, para que tu agonía glorifique al Señor de las tinieblas». Mi cuerpo tembló mientras me concentraba en su sonrisa retorcida, sus ojos depredadores y la daga que blandía con tanta destreza. Los cazadores me sujetaron, al tiempo que el frío acero tocaba mi piel y ella empezaba a cortar. De repente, hubo una poderosa explosión que sacudió la sala, y entonces se desató el infierno, con hombres gritando y balas volando. Giré la cabeza a tiempo para ver cómo casi su equipo de seguridad irrumpían en la sala, abriendo fuego de contención con sus carabinas M4. Uno tras otro, los cazadores cayeron bajo una lluvia de disparos, despiadada y eficazmente eliminados por casi sus hombres.
Al principio, la sacerdotisa pareció sorprendida por el repentino ataque, pero pronto se recuperó, actuando por pura rabia. ¿Cómo se atreven a interrumpir este ritual sagrado?, gritó. Una fracción de segundo después, lanzó su daga, clavándosela a uno de los soldados de seguridad justo en el ojo, matándolo al instante. Cass respondió de inmediato, gritando: «Vete al infierno, zorra». Disparó una sola bala de su M4, volando la cabeza de la mujer de rojo. Con gran satisfacción, vi cómo su cuerpo caía al suelo. La batalla terminó casi tan rápido como había empezado. El templo infernal estaba ahora sembrado de cadáveres. «Suéltalo», ordenó Cass, y un momento después me quitaron la mordaza y cortaron las ataduras. Una vez libre, mi primer movimiento fue correr al lado de Helen. Aún mantenía una pequeña esperanza de que hubiera sobrevivido, pero cuando vi su cuerpo frío y su rostro desangrado, me di cuenta de que no había esperanza. Mi amada estaba muerta y yo no había conseguido salvarla. Lloré desconsoladamente al tocar su suave piel, aún sin querer creer que realmente la había perdido. Cass me agarró por el hombro, apartándome del cuerpo de Helen. «Tenemos que irnos», gritó. Sacudí la cabeza enérgicamente. «No puedo dejarla», respondí emocionado. Cass tiró de mí para acercarme, y me forzó a mirarla a los ojos. «Se ha ido. Tenemos que salir de aquí, si no, también estamos muertos». No quería escuchar, pero sabía que tenía razón. Justo entonces, vi movimiento por el rabillo del ojo. Miré por encima del hombro de Cass y vi una figura que salía de detrás del altar. Era un rostro que reconocí, el Doc. Una vez más, me había olvidado de él durante todo el caos, pero evidentemente había sobrevivido al tiroteo. Peor aún, vi que se había armado con uno de los rifles de caza desechados y que apuntaba directamente a la espalda de Cass. «Cuidado», grité mientras empujaba a mi líder de equipo fuera de la línea de fuego. Sonó un disparo. Sentí un dolor punzante en el hombro, como si me hubieran clavado un atizador al rojo vivo. Y de repente caí al suelo con una bala dentro de mí. Escuché gritos y más disparos, antes de volver a perder el conocimiento. Lo que sucedió a continuación es algo borroso en mi memoria, ya que perdía y recuperaba el conocimiento. Recuerdo que me sacaron del templo empapado en sangre, y me metieron en un vehículo requisado. Hubo algunos disparos más mientras escapábamos frenéticamente de la ciudad, y subíamos a toda velocidad por la ladera hasta el punto de extracción. Debo haberme desmayado de nuevo en ese momento, porque no recuerdo nada de nuestro regreso a Tierra 1. Mi siguiente recuerdo fue despertarme en la enfermería tras una operación de urgencia en el hombro. Me dijeron que tenía suerte de seguir vivo, pero no me sentía afortunado. Y eso es todo, mi trágica historia de amor, una historia de dolor, pérdida y culpa. No dejo de pensar en nuestra última conversación juntos, en nuestro último beso y abrazo. Estábamos tan cerca de librarnos de todo esto, solo unas pocas horas y habríamos estado a salvo. Ahora no puedo dormir por las noches, porque cuando cierro los ojos, lo único que veo es esa daga clavándose en el corazón de Helen. Además de mi pérdida personal, la misión Tierra 312 había sido un desastre total, incluso más que la debacle del 217. Habíamos perdido a más de la mitad de nuestro equipo y, una vez más, habíamos dejado atrás a nuestros muertos y casi todo nuestro equipo. Y lo que es peor, ese bastardo traidor había escapado durante el caos. El Doc seguía vivo, y sin duda compartiría todo su conocimiento del proyecto, con esos enfermos y sádicos cabrones que gobiernan la Tierra 312. Después de 2 misiones desastrosas y múltiples bajas, uno pensaría que los que mandan habrían echado el freno a todo el proyecto. Pero, por supuesto, no lo hicieron. A esos imbéciles, solo les importa el dinero y los resultados, no las vidas humanas. Seguirán hasta que consigan lo que quieren. Puede que te sorprenda, pero decidí quedarme en el proyecto, a pesar de haber perdido a Helen en la 312. De hecho, volví a trabajar tan pronto como se curó mi herida de bala. Te preguntarás por qué. Es difícil de explicar. Supongo que tenía ganas de morir después de la muerte de Helen. No me importaba vivir o morir, pues mi corazón estaba lleno de rabia y ansias de venganza. Quería buscar a monstruos como Steiner y la sacerdotisa roja, y acabar con ellos.
En mi mente retorcida, creía que podía detener atrocidades y salvar a la gente deteniendo a esos malditos malvados. Pero, por supuesto, era inútil. ¿Cuál es la diferencia que puede hacer un hombre en un multiverso lleno de horrores? Debo irme ahora. Es hora de dejar este lugar. Suponiendo que evite las garras de las diversas agencias gubernamentales que me persiguen, tengo la intención de contarles una última historia, el relato de una tierra gobernada por monstruos de otro planeta.